estrella. El científico espacial Gibor Basri quiere saber por qué las jóvenes estrellas generan erupciones tan grandes. Si nos fijamos en una estrella cualquiera, una estrella como el Sol, hay una relación directa entre la actividad magnética que vemos en esa estrella y lo rápido que gira. Cuanto más despacio gira la estrella, menos actividad tiene. Como el Sol, estas estrellas generan enormes cantidades de energía magnética porque su ecuador gira más rápido que los polos. Cuanto más rápido gira una estrella, más grandes son los arcos y más potentes las erupciones. Y las estrellas jóvenes giran muy rápido. El Sol da la vuelta más o menos una vez al mes. Cuando era más joven lo hacía en un par de días o unos pocos días. Así de rápida es la ralentización. Y eso significa que el Sol es mucho menos activo que entonces. Fegelsson hace una descripción de un Sol que no reconoceríamos. Cuando el Sol era una estrella recién nacida de 1 millón de años, era 3 veces más grande y de color naranja rubicundo, con unas manchas que salían cada pocos días y rotaba mucho más rápido que ahora. Y los campos magnéticos, que no se verían a simple vista, pero sí con un telescopio de rayos X, eran 10 veces más grandes que la estrella, crepitando e hirviendo con explosiones. Algunos científicos opinan que si no fuera por la violencia del Sol al principio, la Tierra y los demás planetas del Sistema Solar no existirían. Hace 4,6 mil millones de años, el Sistema Solar era simplemente una nube de gas y polvo alrededor del joven Sol. Cómo se transformó en el Sistema Solar que vemos actualmente es todavía un misterio. El disco está lleno de polvo, con más o menos la consistencia del humo de un cigarro. Son partículas de polvo realmente pequeñas. Nos desorienta bastante cómo se pasó de pelusas de polvo a asteroides. Es fácil unir bolas de nieve, pero no es tan fácil unir bolas de tierra. Basri cree que el violento Sol joven ayudó a crear todos los planetas del Sistema Solar. Tormentas solares gigantescas irrumpen alrededor del disco. Las partículas de polvo se van uniendo. Con el tiempo se amalgaman y crecen. Nacen los primeros planetas embrionarios. Finalmente se forma el Sistema Solar. Y según envejece el Sol, comienza a ralentizarse. Si no se hubiera calmado, la vida en el Sistema Solar nunca se hubiera desarrollado. Pero todavía, cuando el Sol estornuda, la Tierra se estremece. Hay muy poca protección frente a los efectos de una tormenta solar enorme. La única manera de proteger nuestra red eléctrica es apagándola antes de que golpee la tormenta. Pero, ¿cómo podemos predecir un berrinche solar? Las tormentas solares son una seria amenaza para la vida tecnológica del siglo XXI. Es urgente predecir cuándo y dónde golpeará la siguiente. En septiembre de 2006, Japón lanza el satélite Hinode. Es una misión de 3 años para trazar un mapa de los complejos campos magnéticos del Sol. La información que envía podría ser clave para pronosticar una tormenta solar. El Hinode orbita a 600 kilómetros de la Tierra. Su cámara enfoca directamente a la atmósfera solar. Envía las fotografías más claras que se han hecho nunca de la superficie del Sol. En diciembre de 2006, el Hinode captura estas imágenes novedosas. Un arco magnético se resquebraja y se produce una enorme erupción. Sale disparado al Sistema Solar a más de 1,5 millones de kilómetros por hora. Karel Schreiber utiliza datos del Hinode para crear el primer modelo computerizado de una tormenta solar antes de erupcionar. Un mapa detallado de los complejos campos magnéticos del Sol.
Lo que impulsa estas erupciones solares es el campo magnético y concretamente las corrientes eléctricas que lo recorren. Por tanto, cada uno de estos cordones son en esencia una corriente eléctrica prefabricada en el interior del Sol, que estalla en la superficie donde se hace visible y está lista para generar una erupción. Cuanto más entrelazados están los campos magnéticos, más potentes son las corrientes. Schreiber repite estas corrientes eléctricas en 3 dimensiones. Si lo inclinamos, vemos de repente que estas corrientes eléctricas salen de un sitio, se elevan unos 15 o 20 mil kilómetros por encima de la superficie solar y vuelven a introducirse. El modelo muestra un río rojo de energía equivalente a 1000 millones de bombas atómicas. Cuando erupciona, libera la energía en segundos. La cantidad de energía que sale de esta erupción es absolutamente asombrosa. Es el equivalente a 1 millón de millones de bombas atómicas detonando a la vez. Antes, un río rojo de corriente más grueso que la Tierra. Después, casi nada. Esto es exactamente lo que ocurrió 3 días antes del apagón de Quebec. Si el INODE reconociese uno de estos densos hilos de magnetismo antes de una erupción solar, los científicos podrían ser capaces de predecir cuándo golpeará la siguiente tormenta solar. Hasta que dispongan de esa tecnología, los meteorólogos espaciales utilizan un método para analizar la actividad solar de hace 400 años. Las manchas solares. Los primeros documentos escritos de las manchas solares datan del año 800 después de Cristo. Pero Galileo fue el primer astrónomo que estudió las manchas solares de manera científica, dibujando genialmente su posición en el Sol. Las notas de los astrónomos muestran que entre 1645 y 1714 las manchas solares eran prácticamente inexistentes. En la misma época, Europa y Norteamérica sufrían lo que se conoce como la Pequeña Edad de Hielo, un periodo de enfriamiento que duró alrededor de 500 años. Durante la Pequeña Edad de Hielo hubo un periodo intenso con temperaturas incluso más frías que duró unos 70 años. Se conoce como el mínimo de Maunder. El invierno durante la Pequeña Edad de Hielo era tan frío que era posible ir andando desde Manhattan a Staten Island sobre el hielo. En Londres, el Támesis se congelaba durante meses. Los londinenses celebraban incluso ferias dentro del río. El hecho de que parte de esta época de frío intenso coincidiese con un bajo número de manchas solares ha intrigado a los científicos desde entonces. En el Sol, líneas de magnetismo se retuercen y despliegan. Cuando las líneas se abren paso en la superficie, se forman parches negros. Se conocen como manchas solares. Es una película hecha por el satélite japonés INODE y lo que estamos viendo son 2 grandes manchas solares. El tamaño de la Tierra es más o menos así. Las manchas solares pueden llegar a ser 2 o 3 veces el tamaño de toda la Tierra. Algunas son pequeñas, unos pocos cientos de kilómetros, que es el tamaño de las cosas que podemos ver en el Sol. Las manchas solares se forman porque la atmósfera solar está más caliente que su superficie. Los arcos magnéticos bloquean la atmósfera, haciendo que las manchas solares ardan en un entorno más frío que en la superficie de alrededor, 6.300 grados frente a 10.000 grados. Las manchas solares salen y se van en ciclos de 11 años de máximos y mínimos. En un mínimo solar hay pocas manchas solares y menos erupciones. En un máximo solar hay 200 manchas o más, todas disparando arcos magnéticos. Una semana antes del apagón de Quebec, los astrónomos identifican un grupo de manchas solares en el extremo oriental de la superficie solar. El apagón tiene lugar durante un máximo solar. El próximo máximo está a la vuelta de la esquina, en el 2012. El ciclo de manchas solares nos indica que la pistola está cargada, pero no avisa de cuándo o dónde impactará la bala. Cuando los arcos magnéticos se cruzan, se aprieta el gatillo y sucede una erupción.